8 de la mañana con 21 minutos, 8:21 minutos. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el economista Juan Sebastián Naranjo. ¿Cómo está, economista Naranjo? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Que este año será el año de las obras, ofreció el presidente de la República en su discurso de posesión de su segundo mandato. ¿Qué tan posible es que esto se realice, esto y otros ofrecimientos que ha hecho el presidente de la República en cuanto a la construcción de carreteras, de infraestructura pública, tomando en cuenta que la inversión en obra pública no levanta cabeza durante los últimos gobiernos y este no ha sido la excepción? ¿Qué decir también de la inversión extranjera que el presidente ofrece atraer cuando la inversión extranjera y la inversión nacional también ha sido una de las más bajas, con una economía que terminó el 2024 en recesión y con este primer trimestre o 4 meses ya que tampoco tienen números bastante positivos? ¿Qué tan posible es que ese ofrecimiento en materia económica del presidente se cumpla? Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Pichincha. Para mí es un placer el poder hablar de la economía. Bueno, el 24 de mayo hemos escuchado al presidente hablar sobre su intención de mejorar las condiciones de la microeconomía. La macroeconomía parece que ya hizo el esmero necesario en estos primeros 15 meses de gobierno. En estos 4 años, la intención será que la gente sienta un preludio de que el síntoma de que la cosa viene mejor. ¿Y cómo se lo hace esto? A través de el mayor cantidad de circulante en la economía. Ha hablado de que hay 2 intenciones. Los economistas hablamos de la intención del gasto público a través de una filosofía keynesiana. Keynesiana es que impulsar a la economía dado el gasto público. Pero esta intención tiene limitaciones. El presidente Noboa tiene limitaciones como es el déficit fiscal, 4.000 millones de dólares. Tiene limitaciones como es ya los altos niveles de endeudamiento. Aun cuando asume el gobierno tenía 2016 puntos de riesgo país, hoy por hoy está a menos de 1.000 puntos, lo que significa que los agentes internacionales confían en el Ecuador, así que no desecho de ninguna manera la posibilidad inclusive que Ecuador salga al mercado financiero con emisión de nuevos bonos y haga un canje de deuda. Recordemos que para el año 25 toca pagar tanto capital y servicio de deuda, entonces si se logra hacer canje de deuda significaría que tendríamos algo de aire en torno a la liquidez que el Estado pueda tener. Además, consideramos que un poco la inventiva, ¿no? Mire usted si reflexiona la cantidad de plata que hay estática en inmobiliario, por ejemplo, hay montonera de bienes que están enclausulados en fideicomisos, que por falta de estructura jurídica podrían de cierta manera buscar algo de liquidez. Además, si es que se busca tener algo más de dinero para el gasto público, ¿no cree usted interesante ver cómo algunos deudores del SRI en torno a canje de deuda podrían direccionar sus recursos a gasto público? Entonces hay herramientas. Yo creo que el presidente tiene muchas herramientas por dinamizar la economía desde el gasto público, pero también hay otras herramientas desde el lado, en cambio, de la empresa privada. En cambio, ahí está la filosofía austríaca, que creemos que las libertades para la empresa privada puede generar crecimiento. Desde el lado público puede generar división de recursos, redistribución, pero desde el lado de la libertad de la empresa puede generar crecimiento económico. El problema, economista, ¿cómo está? Un gusto, buenos días. El problema es que para, digamos, un poco sortear las olas de la situación económica que atraviesa el país, necesitamos seguir siempre recurriendo a más deuda. Y el país está en condiciones de nuevamente lograr acceso a crédito en los multilaterales, es decir, las condiciones están como para que eso ocurra. Y si no fuese eso, ¿qué otra alternativa tenemos también? Mire, yo recuerdo las palabras del expresidente Rafael Correa, que decía que la deuda no es mala siempre y cuando no se la direccione para más pago de deuda, sino para direccionar hacia inversión. Uh-huh. La pretensión de este gobierno, si la pretensión es endeudarse para pagar deudas ya heredadas, creo que a ningún lugar nos llevará. Pero si la pretensión es endeudarse para direccionar en obras, creo que el mañana será interesante, ¿no? Claro está que hay 2 límites, como usted bien lo menciona. Uno es que ya tenemos muy altos grados de endeudamiento, tanto externo e interno. Y el otro lado es que respecto a la presión fiscal, yo creo que la sociedad civil ya ha llegado a su extremo en torno a apoyar al momento del Ecuador, al momento de la patria, en torno a arrimar hombro y decir: yo aporto con mi IVA del 15%, yo aporto con mis tributos, mi focalización de subsidios,
pero yo creo que la sociedad civil ya ha llegado a un extremo de decir hasta ahí nomás. Entonces, claro, el Estado tiene que responder a las necesidades del país, ya generando algo más de dinamismo económico. Pero el generar deuda no siempre es malo. Es malo cuando se utiliza para pagar más deuda, es bueno cuando se le utiliza para invertir. De acuerdo, de acuerdísimo. Pero ahí, por ejemplo, tengo una duda, economista, y veo datos que los publicó ayer nada más CELAC, que ubican además al Ecuador como el cuarto país, como uno de los más endeudados con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Primero está Argentina, que tiene una deuda de casi 64 mil millones de dólares. Segundo lugar, Ucrania con casi 15 mil, Egipto con casi 12 mil y Ecuador con 9 mil, 42 millones de dólares. La pregunta es, esa deuda del Fondo Monetario Internacional, sobre la base de la cita que usted hacía hace un momento, ¿no? De no endeudarte para pagar las deudas, sino endeudarte para invertir y que esa inversión a su vez genere cierta rentabilidad al Estado con proyectos que podrían considerarse estratégicos. Esa deuda que ha venido adquiriendo el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional desde el gobierno de Moreno, ¿en qué se ha invertido? ¿O en qué se ha visto reflejada? Bueno, yo creo que los últimos gobiernos han tenido una variable que es el poco favoritismo o peso político que han tenido. Es por ello que más han direccionado los recursos del Estado hacia pagos de bono deuda y más no a tomar decisiones fuertes como las que ha tomado en los primeros 15 meses del gobierno del presidente Noboa en torno a buscar de cierta manera algo de orden fiscal. Usted revise, por ejemplo, en plena pandemia el gobierno de Moreno se direccionó muchos recursos al pago de deuda externa. Además, en el gobierno del presidente Lazo, de la misma manera, por eso es que usted revisa el valor nominal de los bonos de deuda en el exterior. Estaban categóricamente altos, era porque el fiel cumplimiento del gobierno. Pero por ese sentido se descuidó la microeconomía, ¿no? Por ese sentido es que la gente, usted sale a las calles y lo que busca es que haya mayor sentido de que hay mayor dinamismo económico. Al final, lo que la gente, sea de derecha o de izquierda, lo que necesita es que le solucione los problemas y que tengan mayor circulante. Cuando hay mayor circulante, la gente tiene ese sentido de que la cosa está bien, de que gasta más, de que la empresa vende más. Entonces, de eso creo que es lo que se busca, ¿no? El que la microeconomía se reactive, el que la empresa venda más y que el hogar consuma más. Uh-huh. ¿Cuáles son los principales desafíos en materia económica que va a tener que enfrentar el gobierno a su criterio, economista Naranjo, tomando en cuenta que muchos de los ingresos que recibía hasta el 2024 este año no van a ser posible porque ya fueron solo temporales? No sabemos si va a haber una nueva reforma tributaria y tenemos números negativos en cuanto a pobreza, a desigualdad, mismos datos de empleo que no mejoran, que están estáticos. En fin, además del endeudamiento, ¿qué otra acción le queda al gobierno para cumplir con sus propuestas económicas en cuanto a la construcción de obras, el mantener los bonos? Mire usted que en la Asamblea se está tratando este proyecto de contra las economías criminales y hemos escuchado en las comparecencias a los policías prácticamente rogar a la Asamblea que apruebe la ley para que el sector privado cumpla con una labor que tiene que venir desde el Estado, que es del equipamiento a las policías, a la Policía y Fuerzas Armadas. Hace algunos meses ya tuvimos el incremento del IVA, aparentemente con el objetivo de dar ese equipamiento y no ha sido verdad. En la práctica estamos otra vez rogando para que la empresa privada done equipamiento a la policía a través de esta normativa. Entonces, sí hubo dinero para los bonos durante la campaña electoral, más de 600 millones de dólares, no hay dinero para el equipamiento de la policía. Con esos antecedentes, ¿qué desafíos tiene ahora el gobierno? Bueno, yo creo que los desafíos vienen en torno a, primero, el orden fiscal. El orden fiscal lo digo porque, por ejemplo, para el año 25 tenemos que pagar tanto capital y deuda en servicios de deuda externa. Tenemos que ajustar el presupuesto general del Estado en torno a la realidad del precio del petróleo. Mire que el precio del petróleo hoy por hoy es inferior al que está en el presupuesto general del Estado. Entonces vienen desafíos de carácter económico, obvio que sí, pero también vemos que hay respuesta en torno a no solo depender de los dineros corrientes, de los dineros presupuestados, pero además lo que se busca es que este sentido económico de que la inversión venga más al país, se le encuentre. 16 días ha tenido el presidente para viajar por el mundo en torno a buscar atracción de capitales. Mire que está fresquito, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con China. Revisaba unos corridos económicos en el cual el potencial de ingresos con un Tratado de Libre Comercio con China en su mejor punto sea de un aporte de $1,000 millones.
es interesante. Se está materializando el Tratado de Libre Comercio con Canadá, es una población con su demografía que es interesantísima, el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Entonces, claro, como usted lo menciona, la situación no es la mejor, hay muchas obligaciones que el Estado tiene que cumplir, pero por ello mismo no solo se debe depender de las cifras estatales, ¿no? Desde el Estado como respuesta hacia las necesidades de la patria, sino además buscar que desde el lado privado se brinde algo de sostenibilidad, ¿no? Mire que el PIB petrolero el PIB no petrolero está sobrepasando al PIB petrolero. Esto significa que en exportaciones para este año ha conseguido cifras interesantes. Así que bueno, hay desafíos importantes, esperemos que con creatividad, esperemos que con este nivel de algo de confianza y optimismo se puedan sobreponer a los problemas que estamos evidenciando, ¿no? Hay un asunto ahora que usted ha mencionado, los niveles de exportación no petrolera que están, digamos, en muy buen nivel, que sí genera, digamos, como que inquietud sobre por qué no se lo hizo antes o a tiempo y qué es lo que se debería hacer ahora. Y es invertir o pensar en mejorar los niveles de producción y los niveles industriales de nuestro país, ¿no? Como para, por ejemplo, no terminar siendo exportadores solo de materia prima, o sea, digamos, banano como banano, ¿no? Sino quién sabe, como compotas o cosas por el estilo, ¿no? La fruta como tal, sino algún producto más elaborado. ¿Qué es lo que está pasando a nivel industrial actualmente y qué es lo que debería hacer el gobierno para tratar de impulsar justamente al sector industrial y así de paso generar más plazas de empleo? Mire, yo creo que el estar desconectado con la realidad, ¿no? El Ecuador es un país en donde el 70% de su población viene desde la ruralidad. Uh-huh. Yo creo que en los últimos gobiernos creían que el apoyar a esta ruralidad es salir a dar declaraciones que el Banco Nacional de Fomento va a emitir créditos a tasas favorables, cuando de ese 70% de población muy pocos accederán siquiera a niveles de créditos. Entonces yo creo que esta desconexión impulsó a que se encuentre durante muchos años en el olvido este sector agroproductor, agroexportador. Yo creo que vivimos frente a un cambio generacional en donde los padres eran productores agrícolas y los hijos con algo de educación ya piensan siquiera en exportar. Entonces yo considero que lo que se debe hacer políticas, por ejemplo, como las que se hicieron en Australia, ¿no? Cambió el paradigma de prohibir al paradigma de premiar, cambió el paradigma de tener subsecretarías, ministerios de control para subsecretarías y ministerios de empuje a la exportación. Yo creo que, por ejemplo, en la Sierra Central hay grandes productores de calidad, pero lo que desconocen o les falta acompañamiento es el proceso de certificación, el proceso de acompañamiento para exportar sus productos. Entonces, si es que se cambia el paradigma de limitar y se cambia el de impulsar, yo creo que este cambio generacional se obtendrán grandes resultados. Y obviamente que un gobierno en el cual se conecte con la realidad nacional, en el cual no crea que solo emitir créditos desde el Ecuador ya soluciona, ¿no? Porque más allá de ello es el sistema del goteo, que a la clase media, a la clase productora, solo llegan residuos de las pretensiones desde el gobierno central, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la ejecución presupuestaria durante este periodo de gobierno que concluyó el 24 de mayo, ¿cómo comienza el 24 de mayo? ¿Cómo comienza este nuevo periodo de 4 años? ¿Cómo avanza esa ejecución presupuestaria, economista? Bueno, mire que uno que ha sido economista y gerente de empresas, siempre se mide, creo que al gerente desde el ejercicio del ejercicio fiscal, que siempre es un año en resultados. Dicen que la mano del gerente se siente a partir del primer año en resultados. Entonces, si queremos verificar los resultados en torno a ejecución presupuestaria, en cambio, en torno a los resultados de eficiencia fiscal, yo creo que para mi criterio se debe medir desde este nuevo periodo, desde este nuevo mandato de 4 años, dado que el presidente entró a resolver problemas heredados, entró inclusive a heredar un presupuesto general del Estado que ya estaba estructurado. Entonces, a mi criterio sería injusto entrar a medir los resultados de un gobierno de un periodo tan corto, sino más bien desde este mandato de 4 años sería interesante medir los resultados del presidente, ¿no? Uh-huh. Pero él nos ha heredado esos resultados, porque los 18 meses o el año y medio que está en gestión, si el presidente no va. Mire que hereda un país con un déficit fiscal de más de $5,000 millones, con atrasos, con poca credibilidad internacional, con un riesgo país de 2016 puntos.
Entonces no es lo mismo heredar un gobierno de 4 años con credibilidad, con estabilidad financiera, con estabilidad macroeconómica, con credibilidad internacional, que llegar y apagar los incendios que estaban prendidos por otro gobierno. Entonces, nuevamente, a mi criterio, puede ser que no necesariamente sea lo correcto, pero a mi creer, sería injusto el parametrizar a un gobierno que comenzó con demasiadas cargas heredadas y no generadas por él mismo, ¿no? El presidente ha dicho en varias ocasiones que ha puesto ya la casa en orden en materia económica. ¿Es así a su criterio, economista Naranjo? El solo pensar que en 16 días visitó Europa, Emiratos Árabes, cuando el presidente Trump estuvo luego generando grandes negocios con Emiratos Árabes, el pensar que se heredó con 2016 puntos y ahora que está con 800 puntos, no digo que la situación esté resuelta en su totalidad, pero digo que estamos encaminados a tener mejores días para el Ecuador. Nuevamente la sociedad civil es parte de este resultado. Hemos empujado todos con este esmero de aportar con este IVA, este incremento del IVA, esta focalización de tributos, estos esmeros desde el lado de la empresa privada por mejorar la situación del país, pero yo creo que es momento también de que ya comenzamos a vivir los resultados de esos esfuerzos que desde la sociedad civil lo hemos hecho, ¿no? Bajo la lógica de este momento de cambio que hay en el orden mundial, con la guerra económica que empezó Trump con el tema de los aranceles, la respuesta tan agresiva de China y tan adecuada para ellos también, ¿no? Que le doblegó a Trump en su momento. ¿Qué camino debería tomar Ecuador, ¿no? Porque si bien, digamos, sabemos el nivel de cercanía que hay entre Noboa y Washington, también hay que reconocer cuál es el nivel de influencia a nivel global que tiene actualmente China, más todavía en el tema económico. Mire, tenemos tenemos el Tratado de Libre Comercio con China, lo cual nos mantiene cercanos, ¿no? Además, nuestra balanza comercial con China es superavitaria. Significa eso que hay un camino que recorrer interesante para los productos ecuatorianos. También nuestros principales socios comerciales de Estados Unidos. Creo que el presidente Trump entró en torno a negociar un agitamiento mundial para ver qué países se alinean tanto con China, tanto con Rusia, tanto con Estados Unidos. Yo siempre pongo un ejemplo que es un poco fácil de entender. Le digo que es como cuando usted se encuentra en un partido de fútbol y tiene al jugador que va a pegar un penalti y al arquero. El jugador que pega el penalti lo hace siempre y cuando adivina a qué lado se va a lanzar el arquero. Yo creo que el presidente Trump lo que hizo es con esta simulación de aranceles, que hasta ahora no se materializa por la prórroga que tuvo de 90 días, saber qué países se alinearon con cada potencia, ¿no? Muchos decían que el presidente Trump lo que buscaba es gobernar con 3 líderes mundiales que con 90 mini líderes. Entonces, bueno, Ecuador desde la geopolítica se encuentra muy bien direccionado tanto con Estados Unidos, tanto con China y otros países que se consideran que son cabezas del continente, ¿no? Economista Naranjo, en las últimas semanas, antes de la posesión del nuevo periodo de gobierno del presidente Noboa, la ministra del Trabajo presentó una propuesta sobre reformas a la jubilación patronal. Ahora mismo se discute esa propuesta con un sector de los trabajadores y de los empresarios. Todavía no se conoce cuál va a ser la propuesta ya pulida, definitiva, que se va a llevar a tomar esta decisión o en qué se va a basar para tomar esta decisión, pero en todo caso ya está la propuesta sobre la mesa de discusión. ¿Usted la ha examinado? ¿Qué opinión tiene al respecto? He revisado el proyecto inicial emitido por la ministra de Trabajo. Creo que, la voluntad es interesante de comenzar a reformar, a modernizar, porque a mi criterio, desde el lado actuarial, la jubilación patronal es una política caduca, dado que se activa a los 20 años de forma proporcional y a los 25 años de forma total. Y la gente de mi edad, por ejemplo, en promedio trabaja como máximo 5 años en una misma empresa. Entonces, ¿para qué se tiene una jubilación patronal cuando se activa a los 20 años? Cuando hoy por hoy los jóvenes en promedio trabajan cuando más 5 años. Entonces, a mi criterio, con ese sentido es caduca. Pero creo que hay que mucho trabajar en las mesas de diálogo. ¿Por qué lo digo trabajar? Porque la jubilación patronal se la creó en el mundo, en 1811 en Francia y en el Ecuador en 1938, bajo su naturaleza de premiar al empleado por la larga relación laboral, por muchos años de trabajo. Y en ningún caso como se la creó para tener otra jubilación paralela a la jubilación que este tiene con el IES. Bajo el proyecto que la señora ministra ha salido a hablar, se estaría entendiendo que tanto el empleado y el empleador tendrían que aportar
para esta jubilación y que se activaría desde el día 1. Yo creo que ese no es en ningún caso la naturaleza de esta jubilación. Y si me preguntan, Juan Sebastián, ¿cuál es la solución para que la gente, las empresas no les despidan a los empleados y se tenga una jubilación patronal? Interesante, yo creo que nuevamente hay que poner de modo la palabra premiar y no prohibir. Premiar lo digo porque cuando al empresario se le premiaba en torno a la deducibilidad de los pasivos laborales a nivel de balance, las empresas poco despedían porque deducían de sus impuestos esta jubilación patronal. Y claro, el empleado tenía su premio en torno a la jubilación patronal por sus años de labor. ¿Qué haría yo fácilmente para no agitar mucho el mercado laboral? Activar esta deducción de la jubilación patronal a los niveles de balance de las empresas, como premio para los empresarios, pero además que el empleado pueda ir llevando en torno a su movilidad de empresas, o sea, en torno al cambio de trabajo, pero con una mínima cantidad de años de 5 años, que es la realidad nacional, la realidad de la demografía actual, ¿no? La realidad del mercado laboral actual. ¿Cuánto ha impactado los niveles de violencia en la situación económica del país y qué tan urgente es que se vayan resolviendo de a poco los mismos para que también la economía vaya sintiendo una mejora? Porque una de las alertas que emitía hace algunos días atrás el Banco Mundial a países como Ecuador, entre otros, en América Latina, es que los niveles de violencia lo que están haciendo es justamente ahuyentando cualquier iniciativa de inversión que existe en nuestros países. Del último levantamiento de información, son dos los problemas que un poco la sociedad civil les tiene en su radar, ¿no? El principal problema es la seguridad y el segundo problema es la falta de empleo. Usted pregunta cuánto está afectando la seguridad, obviamente que en muchos sentidos. Usted revisa zonas como posiciones geográficas como la zona 8, Así es. donde muchas de las empresas tuvieron que bajar land force porque era insostenible el continuar con sus empresas, sus emprendimientos, sus pequeñas empresas. Entonces, que se afecta, que afecta muchísimo. Que si es que desde el lado de estos sectores de la economía informal, estos dineros calientes están afectando a la economía, obvio que sí. Por eso me pareció interesante que el mandato de estos 4 años comience con este proyecto fuerte, porque si usted revisa la literatura, por ejemplo, de El Salvador, usted ve que hay muchos lineamientos de carácter jurídico que están paralelos a los que en este proyecto de ley contiene, ¿no? Entonces, los caminos que están siguiendo desde este proyecto están, yo creo que de cierta manera, amparados en torno a la experiencia de El Salvador, de que hay ciertos sectores que creen que es un proyecto demasiado fuerte que puede ser utilizado en torno a los abusos del Estado, pueda que sí, pero oiga, estamos frente a una situación que si no se la afronta con fortaleza, con dureza, yo creo que se está de a poco saliendo de las manos, ¿no? Pero en ese proyecto, el que usted me imagino que habla sobre el proyecto de lucha contra las economías criminales, ¿qué artículos de ese proyecto en la práctica luchan de forma eficiente contra las economías criminales? Mire, lo que hacen es que se acelera el ajusticiamiento con ciertos jueces, se saltan pasos, se agilita el tema de los bienes de estos criminales que pasen a manos del Estado. Además, lo que se busca es que desde el Estado está para resolver desviaciones de carácter económico, de carácter social, de carácter, problemas sociales que salen de las manos de la naturaleza de los agentes. El Estado tendrá que intervenir para devolver ese nivel de confianza para todas esas empresas que han tenido que cerrar. Entonces, lo que este proyecto habla es que hay que cortar de raíz las economías circulares de estos sectores delincuenciales, pero además el Estado tiene que intervenir en torno a beneficios sociales económicos para volver a construir estos tejidos sociales que fueron dañados, ¿no? Uh-huh. Muy gentil, economista Naranjo, muy amable por habernos acompañado en esta entrevista, muy gentil. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y para mí es un placer el poder hablar de la economía y en especial como actuario sobre el sistema de pensiones, reformas de carácter laboral, porque al final eso es lo que nos atañe. Muchas gracias a ustedes y que Dios bendiga al Ecuador, que es lo que necesita. Muy gentil, el economista y actuario Juan Esteban Naranjo, que ha estado con nosotros, 8:45 minutos.